Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. En este programa dedicado a temas de salud estaremos conversando hoy acerca de la 22ª semana de vacunación en las Américas y la 13ª semana mundial de inmunización. Por supuesto que haremos hincapié en el esquema de vacunación cubana y particularmente respecto a la 63 campaña de vacunación antipoliomielítica. Ustedes, como siempre, pueden comunicarse con nuestro colectivo a través del 3272-2269. Recuerde que aquí siempre va a tener información veraz y oportuna de primera mano. Y es un placer contar por primera vez en nuestro programa de primera mano con la doctora Taimí Miranda Vergara, quien es la jefa del programa de inmunizaciones en la provincia de Camagüey. Buenas tardes, bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarnos. Ya decía yo en la presentación, doctora, que estaremos conversando a propósito de estas semanas, tanto de vacunación en las Américas como mundial de inmunización, pero sobre todo haciendo énfasis en la campaña de vacunación antipoliomielítica. No obstante, yo quisiera, antes de iniciar el diálogo con usted, pues que nos comentara cuál es el lema de esta campaña y luego dar yo algunos datos de cómo surge esta semana de vacunación en las Américas. Sí, como usted bien decía, el país se encuentra inmerso en la 63 campaña nacional de la vacuna antipoliomielítica oral, que coincide con la 22ª semana de la vacunación en las Américas y la 13ª de Mundial de Inmunización. Mundial de Inmunización. Es que confunden un poco tantos números, ¿verdad? Y semanas. El lema me decía que es las vacunas para una vida plena. Ajá. Vamos a hacer una retrospectiva a cómo surge esta iniciativa que está respaldada desde el 2003 por el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud y fue propuesta por los ministros de salud de la región andina en 2002 con el propósito de proteger a las Américas ante la amenaza del resurgimiento del sarampión. Esta semana en las Américas pues incentiva a que en los diferentes países se realicen acciones y Cuba sobre todo se concentra en esta campaña antipoliomielítica. Bueno, entonces la campaña, ¿desde cuándo comenzó? ¿Hasta cuándo se extiende? ¿Qué niños deben presentarse en los vacunatorios? Bueno, la campaña comenzó el 22 de abril en una primera etapa hasta el 26 de abril con una semana de recuperación del 29 al 3 de mayo. Que aquí se vacunarán en una primera etapa los niños que el día 22 ya tengan un mes de nacido hasta 2 años, 11 meses y 29 días. Y en una segunda etapa se van a vacunar entonces niños que ya tengan 9 años de edad, que en total vamos a vacunar en una primera etapa 18.805 niños. Estos niños, cuando reciban su primera dosis, van a recibir una segunda dosis en la segunda etapa, sumando a los niños de 9 años de edad. Cuando el niño, por supuesto, conducido por su familia, su mamá, su papá, en fin, la persona que lo conduzca hasta los vacunatorios, ¿en qué condiciones debe ir? Me refiero a condiciones, si alimentado, qué sucede luego que se vacuna. A ver, como precauciones tenemos que tener en cuenta que estos niños que van a recibir la vacuna no deben ingerir ni agua y mucho menos alimentos media hora antes y media hora después de aplicada la vacuna. ¿Sí? ¿Algo más iba a agregar? No, agregar que la dosis incluye 2 goticas de la vacuna sobre la lengua. En este caso, ¿hay algún tipo de reacción que puedan tener los niños o algo que pueda preocupar a la familia? A ver, no se deben vacunar aquellos niños que presenten alguna patología aguda en ese momento, o niños inmunodeprimidos, o niños que presenten vómitos y diarreas. Esa es la única contraindicación que tenemos y
existe un sistema de vigilancia que está establecido para cualquier reacción adversa que pueda tener la vacuna. En el caso de algún síntoma respiratorio. Ninguna, a ver, en estos casos, cuando se va a aplicar alguna vacuna, no debe estar, el niño debe estar sano. Debe ser evaluado por el médico de familia o pediatra y debe dar el acto para vacunar. ¿Se reciben estas dosis solo en los vacunatorios de los policlínicos? No, la campaña se extiende, además de los vacunatorios en los policlínicos, hasta los médicos de familia, que está apoyado por el equipo básico de salud, que es el médico y la enfermera del consultorio. Pero digamos, una mamá con un niño que está en esas edades comprendidas para la primera dosis, bueno, y cuando ya corresponda la segunda dosis, indistintamente, puede ir hasta su consultorio o hasta el vacunatorio del policlínico. Sí, como no. Puede elegir cualquiera de los dos lugares y allí va a recibir su niño las dosis. A ver, existen áreas rurales o de difícil acceso que se les lleva hasta el lugar. Hay consultorios que están capacitados según las normas del programa de inmunización para aplicar la vacuna. Y está además el vacunatorio en el policlínico. Antes de comenzar la campaña siempre se evalúa por todos los implicados la posibilidad y hasta dónde se va a extender y cuáles son los puntos de vacunatorio donde se va a llevar, además de el policlínico, el vacunatorio del policlínico. Y hay información circulada al respecto, es decir, previamente se le ha informado a las familias, a las madres, a los padres. Sí, uno de los aspectos importantes que lleva la campaña de vacunación es la divulgación, donde tenemos que llevar a cabo información sobre todo a los padres con un lenguaje cordial, donde ellos entiendan y se les explica la vacuna, sobre qué enfermedad se está inmunizando. Y bueno, puede ser el lugar, no es que escojan el lugar donde van a vacunarse, ellos se les da una citación y se llegan al vacunatorio. Hasta ahora, bueno, ya me dijo que comenzó el día 22 de abril. Hasta ahora, ¿han concurrido las madres, la familia con los niños a los vacunatorios? Sí, existe un parte estadístico diario y sí tenemos buena participación de las madres. A ver, se dice madres porque por lo general son niños que están acompañados, pero también puede ser por los padres o por familiares. Y Camagüey está por encima de la tasa provincial, o sea, por encima de la cobertura que se pide. Eso, por ejemplo, va sumando en coberturas diarias y tenemos que llegar a esa cobertura para cubrir el 98%, que es lo que se estima como meta. En cuanto a todo el protocolo que se tiene que llevar en los vacunatorios o en las áreas que se escojan, como usted explicaba ahorita, ¿cuán estricto es todo eso para garantizar que esa vacuna, esa dosis que va a recibir el niño o la niña esté absolutamente segura y además ofrezca esa seguridad a la familia? El Programa Nacional de Inmunización está bien organizado y tiene como objetivo la cadena de frío para la seguridad de las vacunas. Esta cadena de frío se extiende desde que la vacuna se produce o desde que la vacuna se importa y llega a nuestro país hasta el destino final, que es aplicar la vacuna. En cuanto a la campaña, es una vacuna que se distribuye y la tenemos en las áreas de salud, específicamente en los policlínicos, y de allí se desplaza hacia las diferentes vacunatorios que van a estar destinados para ello. Con la seguridad, debido a que llevamos un estricto control, ya sea de la cadena de frío en cuanto a la toma de la temperatura y a la hora de también evaluar la aplicación de la vacuna. Vamos a hacer una pausa en la conversación, doctora, y continuamos con el tema de las vacunas y de la importancia que estas tienen.
que estas tienen. Así que en el primer material se abunda al respecto. Yo les recuerdo a ustedes que pueden comunicarse por el 3272-2269. La vacunación salva millones de vidas y es una de las intervenciones sanitarias de mayor éxito y rentabilidad. Sin embargo, en el mundo hay millones de niños no vacunados o vacunados de forma incompleta. Ellos corren un serio riesgo de contraer enfermedades potencialmente mortales. En los últimos 20 años, la Semana de Vacunación de las Américas ha sido una estrategia regional que ha complementado los esfuerzos de los programas nacionales de inmunización. Desde su creación, más de 1.000 millones de personas de todas las edades han sido vacunadas. En el 2023, la Semana de Vacunación de las Américas buscó también promover la generación de confianza en la seguridad y efectividad de todas las vacunas en cualquier edad y aumentar los esfuerzos para mantener la eliminación de la poliomielitis en la región, así apoyar los compromisos de erradicación mundial. Pese a los progresos realizados por algunos países y a la elevada tasa mundial de introducción de nuevas vacunas, hay retrasos con respecto a la consecución de todas las metas relacionadas con la eliminación de enfermedades como el sarampión, la rubiola y el tétanos materno y neonatal. Para que todo el mundo pueda sobrevivir y desarrollarse, los países deben redoblar sus esfuerzos concertados por alcanzar los objetivos del Plan de Acción Mundial sobre Vacunas. Además, aquellas naciones que hayan alcanzado esos propósitos o hecho grandes avances en ese sentido, tienen que mantener dichos esfuerzos. Las vacunas pueden salvarles la vida. El esquema de inmunización cubano fue creado en septiembre de 1962. Es universal, integral, participativo y accesible. Y yo le pregunto a usted, doctora Taimí, ¿qué características, además de esta que yo he mencionado, tiene este esquema de inmunización, sobre todo lo que corresponde a los niños en cuanto a beneficios, ¿verdad? Todo lo que les reportan. Bueno, si algo se destaca en el Sistema Nacional de Salud es que es de forma gratuita y va a llegar, y es un esfuerzo general de los trabajadores de la salud pública, que llegue a cada niño. Y si algo nos halaga o nos complace es que se trabaja diario y arduamente para que cada niño sea vacunado. Las vacunas acompañan al niño desde que nace y bueno, el resto de su vida como niño y en la adultez, además, porque existen vacunas que inmunizan también a las personas adultas. El Programa Nacional de Inmunización es un logro de la Revolución Cubana y dignifica el sistema de salud. El programa ha logrado erradicar algunas enfermedades, como ya se había dicho, como la poliomielitis, que ocurrió en el año 1962, y bueno, a los 4 meses, en la segunda etapa, ya Cuba era un territorio libre de polio, además de otras enfermedades como la rubiola, papera, sarampión. Existen otras vacunas como para evitar el tétanos neonatal y el tétanos materno, que además al nacer el niño se le colocan 2 vacunas, o se inmuniza con 2 vacunas en el propio hospital, que una es la BCG y la hepatitis. Estas 2 son al nacer y al alta de la maternidad. Esto, por supuesto, ha tenido un impacto muy grande. Por supuesto. Cuba ha alcanzado una cobertura por encima del 95% en todas las vacunas, que es el objetivo fundamental, y el 98% en la BCG, para mantener erradicadas las enfermedades.
Por supuesto, son niños que crecen sanos, o sea, mucho más sanos, porque no padecen estas enfermedades y en caso de padecerlas no son graves, no se manifiestan de forma grave. Bueno, las vacunas previenen la enfermedad. Es la primera forma de prevención que le podemos dar a los recién nacidos. Existen diferentes tipos de vacunas. Entonces, no solamente previenen, sino que algunas no llegan a desarrollar la enfermedad y por eso se considera eliminada la vacuna. La enfermedad. Cuba ha trabajado intensamente, el mundo científico, la biotecnología, ha trabajado mucho en el tema de las vacunas. En Cuba hay logros indiscutibles. En medio de esta situación que tenemos, por ejemplo, con tantas carencias de materias primas y demás, por ejemplo, esta propia campaña antipoliomielítica resulta de un esfuerzo extraordinario, ¿verdad? Lograrla, mantenerla. ¿Cómo se trabaja también desde la investigación y demás en el país? Y si es el caso de Camagüey, para fortalecer este programa nacional de inmunización. Bueno, el mundo está en un constante movimiento y evolución, al igual que las enfermedades, y con ellas compromete a los científicos a mejorar, a estudiar y a la vez nuevos retos. Nosotros tenemos la dicha en la provincia de Camagüey de que se está llevando conjuntamente con la campaña el proyecto de la vacuna polio, que comenzó desde el mes de febrero. En esta semana, aparejado a la semana de la polio, comenzó la segunda etapa donde se están tomando las muestras de heces fecales y de suero, y agradecerle infinitamente a los padres que dieron el permiso y el consentimiento para que sus hijos participaran en este aporte científico. Tengo algunos datos que, pueden variar un poco porque siempre se mueven en el sentido de que pueden ser un poco más o un poco menos, ¿verdad? Y es que en nuestro país se administran como promedio anual casi 4.800.000 dosis de 12 tipos diferentes de vacunas, simples o combinadas. Eso habla, como ya comentaba usted, de ese esfuerzo cotidiano, ¿verdad?, para garantizar que se administren y sobre todo a la población infantil en la prevención de las enfermedades, que son más de una decena de enfermedades en este sentido. Vamos al otro material, a la otra sección de nuestro programa de primera mano. Adelante. Existen algunos mitos o preocupaciones sobre las vacunas. Hay quienes piensan que la buena higiene y el consumo de agua segura son suficientes para detener las enfermedades infecciosas y así no necesitar vacunación. Sin embargo, las vacunas son necesarias. Muchas de esas enfermedades pueden propagarse independientemente de lo aseados que seamos. Otros se preguntan si necesitan vacunarse contra enfermedades que no se ven en su país, y la respuesta es sí. Aunque los padecimientos prevenibles mediante vacunación se han vuelto raros en muchos países, los agentes infecciosos que los causan siguen circulando en otras regiones. En un mundo tan interconectado como el actual, pueden cruzar las fronteras geográficas e infectar a cualquiera que no esté protegido. En torno a si puede un niño recibir más de una vacuna a la vez, debe saber que las pruebas científicas revelan que tales dosis no tienen efectos negativos en el sistema inmunitario del pequeño. Los infantes están expuestos a cientos de sustancias ajenas que desencadenan respuestas inmunitarias. El simple acto de comer introduce nuevos antígenos en el organismo, y son numerosas las bacterias que viven en la boca y la nariz. Los niños se ven expuestos a muchos más antígenos en un resfriado común o una faringitis que cuando son vacunados.
Algunos se cuestionan si necesitan vacunarse contra la gripe. Sepa que la gripe es una enfermedad grave que provoca la muerte a más de 300.000 personas en el mundo cada año. Las embarazadas, los niños pequeños, los mayores con problemas de salud y cualquiera con enfermedades crónicas como cardiopatías o asma corren mayor riesgo. La vacunación de las embarazadas aporta el beneficio añadido de proteger a los recién nacidos, hecho aún más importante si se tiene en cuenta que no hay vacuna para los menores de 6 meses. Sobre la seguridad de las vacunas no se debe dudar. Todas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las diferentes fases de los ensayos clínicos y son evaluadas de forma regular una vez comercializadas. Y una última preocupación relacionada con el hecho de si las vacunas contienen ingredientes tóxicos o peligrosos. Comentarles que aunque los ingredientes en las etiquetas de las vacunas pueden verse intimidantes, se los encuentra usted naturalmente en el cuerpo, en la comida que consumimos y en el medio ambiente a nuestro alrededor. Las cantidades en las vacunas son muy pequeñas y no envenenarán o lastimarán su cuerpo. Doctora, conversábamos ahorita acerca del programa cubano de inmunización y antes de continuar el diálogo con usted, quiero aportar algunos elementos de carácter histórico, y es que han sido eliminadas 6 enfermedades, erradicadas totalmente. Entre ellas la poliomielitis en 1962, la difteria en 1979, el sarampión en 1993, la tosferina en 1994, la rubiola un año más tarde y la parotiditis en el 2010. Las formas clínicas severas del tétanos neonatal y la meningitis tuberculosa fueron erradicadas en 1972 y desde 1989 se eliminaron el síndrome de rubiola congénita y la meningitis postparotiditis. Otras, como el tétanos y la meningitis por Haemophilus influenzae tipo B, han dejado de constituir un problema de salud. Han reducido su morbimortalidad a más de un 95%, la fiebre tifoidea, la enfermedad meningocócica y la hepatitis B. Realmente resultados significativos no solo a nivel de las Américas, a nivel mundial. Comentaba usted ahorita acerca del proyecto Polio que se desarrolla en Camagüey, pero no precisamos en el objetivo del mismo. ¿Cuál es? Sí, el objetivo del proyecto es demostrar la excreción, el efecto de la excreción nasofaríngea en niños previamente vacunados con la IPV y luego vacunados con la vacuna OPV. ¿Y esto, a ver, qué aporta? A ver, los niños se inmunizan con 2 vacunas. Sí. Estamos en la campaña antipoliomielítica, que es la OPV, que es la vacuna de polio oral. Pero los niños también reciben la vacuna IPV, que es la vacuna de polio inactivada, que se inmuniza a los 4 y 8 meses de edad. Y bueno, estamos inmersos ahora en el proyecto y esperamos tener resultados satisfactorios. Más detalles acerca de este proyecto lo vamos a ver ahora mismo en el siguiente material. Adelante. Un nuevo ensayo clínico de continuidad de los estudios relacionados con la poliomielitis comenzó en Camagüey. La investigación se desarrolla en las 9 áreas de salud del municipio cabecera y en los territorios de Vertientes y Florida. En el primer paso, en el ensayo, vamos a las casas de los niños para explicarle a los papás cómo procede el ensayo y lograr el consentimiento de los padres. Una vez que logramos que los padres firmen el consentimiento, el niño es sujeto de investigación. El día que le corresponde viene al policlínico. Primero se ve con la pediatra, con peso, talla, se hace el examen clínico físico. Si el niño está bien,
se le realiza la historia clínica. De ahí se le abre el sobre, se le dice, se selecciona según lo que cogió la mamá, el grupo donde va a estar, y el código de inclusión. Pasa al laboratorio, se le hace la toma del suero del talón y se entregan las muestras de heces fecales. El estudio incluirá a los niños nacidos en los meses de junio a septiembre de 2023. Se realiza con las mismas vacunas empleadas en el sistema de inmunización cubano. Cuba es el primer país de Latinoamérica en ser libre de poliomielitis, debido a las campañas de vacunación antipoliomielítica que se iniciaron en febrero de 1962. Esto dio pie a que la Organización Mundial de la Salud pues eligiera a nuestro país como es decir, dentro de las investigaciones de polio que se necesitaban en el mundo para abaratar la vacuna y además de eso para llevar las campañas de vacunación a los países pobres que no tienen los recursos para desarrollar estas campañas de vacunación. La provincia camagüeyana es la única del país que realiza este ensayo clínico. Es una provincia que tiene gran experiencia, sí, que tiene experiencia previa en otros ensayos vacunales dentro de los mismos programas de vacunación e incluso recientemente terminamos el Ismaelillo con Agdala. Además de eso se escoge porque tiene un personal bien entrenado en buenas prácticas clínicas, que también tienen con más de 10 años de experiencia y que también desarrolla muy profesional y que además ha desarrollado otros ensayos vacunales con gran éxito. A propuesta de la Organización Mundial de la Salud, Camagüey pudiera convertirse en centro colaborador para prestar servicios en investigaciones relacionadas con vacunas para Latinoamérica y otras naciones que lo necesiten. La voluntad política de Cuba por el desarrollo de investigaciones ayudan a prevenir enfermedades como la poliomielitis, que protegen a la población y en especial a los niños. Gracias a la colega Ania Almaguer Navarro por esta colaboración y a usted, doctora Taimí, por haber dialogado con nosotros y por supuesto con los amigos y amigas televidentes, a quienes invito para el próximo miércoles en vivo, 4:30 de la tarde por Televisión Camagüey, porque les garantizo que aquí siempre van a tener información veraz y oportuna de primera mano.